Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión te voy a enseñar cómo hacer dos apartamentos encima del plato de una casa. Esto es muy importante ya que una persona puede utilizarlo como una inversión. En vez de comprar un solar, puede utilizar la casa y construir un par de apartamentos para alquilarlo y así obtener una renta fija. También puede servir para las personas que tienen hijos mayores que quieren independizarse, puedan construir su apartamento encima y así tener acceso a su casa sin problema con una entrada independiente a la casa de los padres. Empecemos con el video. Ok, lo primero que vamos a hacer es diseñar la escalera. Por eso hice esas dos columnas que están ahí, que por donde va a estar la entrada independiente a los dos apartamentos que van a estar encima de la casa. Vamos a dejar un área más o menos como de 1 metro, que es donde está como el descansadero de la escalera. O sea, cuando terminan de bajar, ahí tienen un espacio antes de abrir la puerta que sale hacia afuera, hacia la calle. Entonces, acá vamos a medir acá 1 metro. Perfecto. Entonces, a partir de ahí vamos a construir la escalera. Ahora, la escalera más o menos va a tener una distancia como de 4 metros. Eso es aproximadamente. Si ustedes quieren pueden darle algo más o menos, como ustedes prefieran. Pero yo le voy a dar 4 más o menos, que así me queda la medida bien. También recuerden una medida específica que deben tener. Ok, acá por ejemplo cuando la línea está azul hacia arriba, significa que tiene escuadra de una forma vertical. Entonces, si está rojo hacia allá, significa que tiene escuadra de una forma horizontal. Ok, entonces tienen que tener en cuenta esta medida. La escalera tiene una huella de 30 centímetros y una contrahuella de 18. Entonces, esa es la medida que yo estoy. Esa pared que yo diseñé ahí es como un molde para yo dibujar la escalera en ella, para luego ampliarla para donde voy. Entonces, continuamos. Ese paso lo vamos a hacer hasta que llegue arriba. Recuerden, 18 de contrahuella y 30 de huella. Entonces, acá me hace falta un poco. Como ven, todavía faltan como 2 escalones y aún no he llegado hacia arriba. Por eso le voy a hacer uno adicional. Ok, esta parte lo voy a ampliar. Ok, aquí voy a medir un espacio más o menos. Ok, poder dibujar perfectamente la escalera. Aquí entonces voy a medir abajo y voy a sacar una línea que es más o menos lo que vas a llenar la escalera. La escalera vas a llenar 10 centímetros más el espesor de la contrahuella, que son 18, que serían 28 centímetros. Entonces, eso hay que proyectarlo acá de una forma perpendicular para que queden a la misma distancia todito. Perfecto. Entonces, exacto. Esta parte de acá, exacto. Entonces, acá vamos a sacar un vuelo que es donde vas a terminar la escalera. Entonces, esto debe ser por lo menos de 1 metro, o sea, 100 centímetros, que es la medida que tiene el callejón, el pasillo de esa casa. Recuerden que es una entrada independiente a la casa. También le vamos a hacer su columna y una pared de ahí que divide, para que esté dividiendo la casa del vecino, para que la escalera tenga una visión completa e independiente de las demás casas. Okay, entonces esto lo vamos a ampliar, que el vuelo, en ese vuelo es donde va a terminar la escalera y ahí le vamos a hacer la puerta para los dos apartamentos. Entonces vamos a localizar más o menos la mitad para ahí diseñar los dos apartamentos. El cliente pidió apartamentos de 3 habitaciones y 2 baños con sala y cocina. Entonces vamos a diseñarla como el cliente lo pidió. Si ustedes se fijan, no tengo ninguna medida en específica, simplemente voy a diseñar basado en el espacio que tengo, pero los apartamentos que van a quedar van a ser apartamentos de aproximadamente 80 o 90 metros cuadrados, que está bastante bien.
Entonces también recuerden que los apartamentos tienen un vuelo, o sea, la casa de abajo tiene un vuelo y no se puede poner el muro encima del vuelo. Por eso hay que medir 20 centímetros y dejar el vuelo. Entonces después que midan los 20 centímetros, ahí es que tiene que construir el muro para que quede muro sobre muro y la casa quede bien resistente. Acá sacamos los 20 del vuelo, igual, y ahí sacamos el muro, que es donde lo queremos. Perfecto. Entonces, como ven, ya tenemos el espacio completo. Esa es, por decirlo así, la primera línea de bloque. Entonces, a partir de ahí es que vamos a diseñar nuestro apartamento. Esa parte de afuera es el vuelo. Como ven, ahí tiene el área donde va a subir la escalera. Termina hacia allá. Ok, entonces, esto, perfecto. Vamos a quitar el vuelo de ese lado para que la escalera quede perfectamente bien ancha, que son de los 100 metros que hablamos, de los 100 centímetros lo que pertenece a la escalera. Entonces, vamos a diseñar el apartamento. Acá sería la puerta del apartamento de 1 metro. Ok, amigos, continuando con el video. Entonces aquí vamos a ubicar la sala, que debe estar cerca de la entrada, o sea, donde entra. Recuerden que el cliente pidió sala, cocina, 3 habitaciones, 2 baños. Entonces, vamos a ver qué medida podemos hacerlo. Ok, seguimos aquí. Vamos a ver, más o menos una habitación debe tener 3x3, pero si no se le puede dar eso, le damos menos. Entonces vamos a ver de dónde sacamos 2 baños. Ok, como yo le dije, cuando está así, tiene cuadra. Entonces, continuamos. Ok, vamos a ver, lo alineamos de este lado. Vamos a ver, como está verde, tiene cuadra. Vamos a ver. Ok, entonces acá vamos a alinear. Recuerden que estamos diseñando un apartamento primero. Entonces vamos a acercarnos acá con la lupa, luego con la mano para movernos. Cogemos el lápiz de nuevo y nos aseguramos que la línea esté verde. Cuando está verde significa que tienes cuadra. Entonces acá borramos la que no nos interesa. Entonces borramos esto aquí. Acercamos un poco más. Seguimos borrando. Recuerden que no tenemos ninguna medida en específica. Entonces, como no la tenemos, tenemos que ir midiendo a ver más o menos cuánto nos quedan de las habitaciones y si tendremos que agrandar una o quitarle la otra para ir cuadrándola. Entonces tenemos que ir haciendo los ajustes del lugar. Ok, entonces acá vamos a ver qué más se puede diseñar. Ok, vamos a ver, aquí tenemos un baño, vamos a diseñarlo de 1,50, que más o menos es una medida apropiada para un baño. Ok, vamos a ver si de aquel lado también nos queda más para hacer una habitación y hacer como el baño en el centro. Vamos a ver qué pasaría con eso. Entonces continuamos a ver cuánto nos quedan. Ok, entonces continuamos aquí. Entonces vamos a sacar un baño. Recuerden que los muros son de 15. Esta casa fue la que diseñamos en el primer nivel, donde dice que es como diseñar una casa de 200 metros, o sea, de 10 por 20. Entonces esta casa es que le estamos haciendo el segundo nivel de 2 apartamentos para alquiler. Entonces sacamos los 15 centímetros del muro y borramos esto, calculamos a ver cuánto nos quedan en la habitación. Recuerden que no tenemos una medida en específica, por eso estamos trazando líneas y midiendo para ver
más o menos cuánto queda en la casa y en la habitación para ver qué se puede hacer. Entonces, a medir acá, a ver cuánto nos queda. Ok, no olvides darle like si te gusta el video y deja tu comentario. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Entonces, continuamos aquí con el otro apartamento. Acá yo tengo un vuelo. Entonces, recuerden que el vuelo no se puede poner el muro encima del vuelo. Por eso es bueno poder medir los 20 centímetros que tiene el vuelo. Y en esa esquina donde está el área de lavado de la casa hay un vuelo de 100 metros, de 100 centímetros. Entonces, significa que tampoco puedo montar una pared encima de un vuelo. Por eso tengo que medir los 100 centímetros. Entonces ahí es que voy a montar el muro para que quede muro sobre muro. Recuerden que eso le da mucha seguridad a la casa, que es muy importante. Los 15 del muro. Perfecto. Quitamos esto acá y borramos lo que no nos interesa. Recuerden que estamos haciendo, por decirlo así, la primera línea. Construcción se dice replantear, que es la primera línea del croquis del diseño para que vean más o menos cómo queda distribuida la casa completa. Entonces acá vamos a hacer lo mismo, vamos a medir acá 20 centímetros, borramos lo que no nos gusta y dejamos solamente la línea que nos interesa. Y yo voy eliminando todas las rayas porque cuando vaya a subir los muros lo voy a subir todo a la vez, tienen la misma altura, que si lo divido entonces voy a tener que subir la casa por parte. Quiero subirla toda a la vez, los dos apartamentos al mismo tiempo. Sacamos los 20 de aquí, acá sacamos el muro de 15, acá borramos lo demás, lo que no nos interesa. Perfecto. Ahora nos acercamos para poder tener una visión completa y extendemos este muro hasta allá, igual el otro también. Ok, entonces recuerden que ahí es donde va la escalera, donde termina. Acá le vamos a hacer una puerta que es donde va a estar la sala del otro apartamento y va a tener acceso a la misma escalera los dos apartamentos. Como es una puerta principal, es de 1 metro. Las demás puertas se pueden hacer de 90 centímetros. Ok, entonces ahí es donde termina la escalera. Como ven, yo tengo uno diseñado con sala, cocina, 3 habitaciones y 2 baños. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Aquí vamos a diseñar la sala. Más o menos debe tener unos 3 metros por ahí. Puede poner mucho más grande o mucho más pequeña, depende si tenemos espacio suficiente para diseñarlo. Esa es la medida genérica más o menos. Vamos a ver. Vamos a hacer lo mismo que está allá para que queden más o menos casi iguales los dos. Entonces aquí vamos a aprovechar esto, a ver cuánto nos queda. Tenemos 460. Entonces vamos a ver de ancho, tenemos 320. Bueno, ahí perfectamente nos cabería una habitación y un baño. Vamos a ver acá cuánto tenemos. Ok, perfecto. Aquí tenemos casi 7. Vamos a ver. Vamos a ver dónde nos queda mejor la habitación con los baños. Vamos a continuar ese muro. Ok. Perfecto. Entonces vamos allá, vamos a acercarnos más para tener más precisión. Ok, entonces vamos a sacar el muro, 15 del muro. Perfecto. Ok,
Ahora continuamos. Como ven, ya está casi diseñado. Como ven, tiene su cocina, sala. Vamos a subir el muro, agarramos esta herramienta y le subimos 260, que es la altura apropiada de una casa. Ok, vamos a tratar de ubicarla mejor para poder tener la medida específica. Ok, vamos a ver. Parece que debo ponerme desde otro ángulo para poder tener la medida apropiada. Vamos a girar esto un poco. Ok, vamos a ver si de este ángulo es más fácil levantar el muro a la medida que yo quiero. Ok, son 260, recuerda. Y listo, aquí tengo los 260. Perfecto. Miren ya cómo se va viendo la casa. Esto que se quedó abajo es el desayunador. Recuerden que el desayunador no se puede subir hacia arriba, sino el desayunador va en un mechón como de 90 centímetros. Vamos a trabajar con este desayunador. Me acerco con la lupa para poder tener más precisión. Subo el mechón unos 90 centímetros, que es la altura apropiada. Ok. Subo al lado. Recuerden que el desayunador lleva un marmolite que es redondo. Okay. Borro esta raya que están aquí. Acerco para tener más precisión. Miren que chulo se va viendo. Entonces calculo más o menos un espesor de 10 centímetros. Vamos a acercarnos más para tener más precisión. Okay. Ahí más o menos está. Hago una línea hacia allá. Borro lo que no me interesa. Ni esa, ni esa, ni la línea de arriba. Entonces, digo hacia allá. Y vamos a borrar esto para que no se vea con raya. Perfecto. Borramos esta raya de aquí también. Ok, esa no puedo borrarla porque se ve feo. Le doy a control Z. Tampoco se puede borrarla de ahí. Vamos a dejarlo así, que se ve mejor así. Entonces vamos a continuar con ese chin ahí, que es donde está la media luna. Y ahí vamos a ver si se puede borrar esa parte. Perfecto. Ahora vamos a hacer la otra. Vamos a hacer la otra ahí. Entonces, ok amigos, continuando con el video. Como ven acá ya yo le puse 2 vueltas, que es la que está en el frente, y le hicimos los huecos de la ventana y los linteres. Entonces vamos a seguir amoblando ahora. Ya tiene, vamos a ponerle la ventana. Como ven ya tiene los huecos, pero ahora tengo que ponerle ventana. Vamos a ubicar ventanas más o menos que sean del tamaño apropiado para los huecos que ya hice. Entonces vamos a ver si encontramos una apropiada. Vamos a medir esta. Ok, esta creo que cae aquí. Que ahí sí cae. Entonces aquí, vamos a ver, aquí hay otra del mismo tamaño. Esa también cae bien ahí. Vamos a ver esta que es más chiquita, vamos a ponerla aquí. La puerta que mira hacia la sala. Aquí al lado de la puerta también. Ok, continuamos. Ustedes ven, ya está cogiendo forma. Esta ventana es muy chiquita. La borramos. Necesito una ventana más grande para esa puerta. Para ese hueco, esa ventana necesito una más grande. Sigo buscando. Tampoco. Creo que esa me cae aquí. Creo que este es el tamaño apropiado. La soltamos. Luego la bajamos. Perfecto. Entró perfecto. Entonces continuamos. Seguimos aquí. Necesitamos una grande todavía.
sigue siendo más grande. Esta no funciona. Vamos a devolvernos hacia arriba a ver si encontramos una más grande. Epa, sigue. Continuamos entonces. Esta tiene el ancho pero no tiene la altura. Tampoco funciona. Si te gusta el video, dale like, deja tu comentario, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de otros videos. Les recomiendo que se queden hasta el final porque vamos a moblar la casa también, le vamos a poner cama, muebles, televisores, todo lo que lleva una casa completa, y le vamos a echar el plato también para que ustedes vean cómo queda. Seguimos buscando la ventana que es más grande. Esa habitación es la habitación principal. Necesitamos una ventana más grande para tener más espacio, más aire que entre, que sea más fresca. Ok, entonces continuamos. Vamos a ver. Seguimos probando. Epa, esta se pasó de grande. Voy a dejarla ahí, más adelante la cambio y pongo otra más apropiada. Ok, me acerco para tener una mejor visión. Buscamos las ventanas apropiadas. Esta vez creo que esta cabe aquí. Soltamos para llevarla donde va. Ok, ahora vamos a moblar. Acá tenemos la cama ya. Aquí no hace falta más en la habitación. Más. Ok, aquí estamos buscando un baño. Ok, tenemos uno completo aquí. Perfecto. Esta quedaría bien, solo tendríamos que mover como un poco la puerta. Pero como ven, tiene su bañera, tiene su inodoro, su lavamanos, su espejo. Tiene todo lo que necesita un baño. Como ven, ahí quedaría perfecto, solo tendríamos que mover la puerta. Y continuamos. Que necesitamos más cosas, vamos a ver. Vamos a ver. Por acá tenemos arquitectura. A ver, muebles. Mesa, vestidor. Vamos a ver. Vamos a ponerle un closet. Vamos a girarlo. Ok. Más o menos. Aquí podríamos ponerle un gavetero. Vamos a ver si encontramos un grande. Este es muy chiquito. Este. Ok. Lo soltamos y lo giramos. Perfecto. Ahí está. Ok. Ahí estaría perfecto. Pegarlo un poquito más para que deje visión a la persiana. Ok. Bueno, como no tenemos espacio suficiente para poner dos mesitas, pues vamos a poner una sola de noche. Esta que tiene la lámpara está perfecta. Y le ponemos su mesita ahí. Normalmente esa mesita debería ir acá al lado de la almohada, pero como la puerta abre para ese lado, creo que la mesita no es apropiada que esté ahí. Damos un clic fuera para que no esté marcada. Continuamos. Y aquí estamos en otra habitación. Vamos a buscar los materiales. Vamos a ponerle una cama. Vamos a ponerle esta que no sea muy grande. Recuerden que la otra le pusimos una que era más grande, pero era porque era la habitación principal.
Aquí no es necesario que tenga una tan grande. Como ven, ya el plano está cogiendo forma, se está viendo bien chulo. Ahí el cliente tiene una visión clara de cómo va a quedar su casa una vez esté terminada. Así se motiva a hacerla más rápido y puede modificar cualquier cosa que crea que no está conveniente o que el espacio sea muy pequeño o cualquier inconveniente que se presente. Estamos a tiempo todavía porque apenas estamos diseñando. Vamos a poner un armario aquí que no sea muy grande. Perfecto. Continuamos, ahora vamos con el plato. Como ven, el plato tiene 10 centímetros de altura. He medido 10 y con esa herramienta que sirve para estirar, aquí podemos estirar hasta que lleguemos hasta el final del plato. Vamos a borrar esa raya que no nos conviene para que no quede feo. Continuamos estirando, haciéndolo por parte. Tienen que tomar en cuenta que la casa también tiene un vuelo, por eso aquí vamos a medirle 20 centímetros, jalamos, ahí queda con vuelo. Sacamos 20 centímetros a este muro también. Perfecto, y lo llevamos hasta ahí. Okay. Y 20 centímetros de este lado también. Miren lo chulo que va a quedar. Y 20 centímetros ahí. Acá, después del muro, para que también tenga un vuelo de este lado también. 20 centímetros. Ahí en la esquina superior izquierda, la inferior izquierda, ahí ustedes van a ver la medida que yo le estoy dando a la casa. Vamos a jalarla hasta acá. Ok, a ver, lo intentamos. Ok, siempre que hay una pared ese no, control Z si me equivoco. Ok, continuamos acá. Ok, perfecto. Como ven, aquí tiene los muebles, miren lo chulo que se ve. Los muebles, el desayunador, los taburetes. Miren el armario de la cocina como se ve también, bien bonito. Acá. Recuerden que tiene un vuelo también aquí, desde el frente. Entonces hay que hacerle un vuelo prácticamente casi igual que donde está, para que la escalera también quede donde va. Recuerden, ok, más o menos la misma medida. Perfecto. Vamos a continuar entonces con la pared. Checar, sacamos 20 para afuera, que es el vuelo, y seguimos. Como ven la habitación, miren qué televisor más bonito, pantalla plana en la pared. Ok, continuamos. Como ven, falta poco ya para terminar el plato. Y 20 centímetros más. Ok, acá, recuerden que acá tenemos algo diferente. Medimos 20 centímetros. Hacemos una línea paralela y lo jalamos hasta acá. Ok, recuerden, son 20 centímetros. Nos movemos hacia el frente, 20 para allá. Ok, aquí tengo un panorama completo. Ok, miren cómo se ve, lo chulo que se ve. Perfecto. También podemos agregarle personas, ponerle a alguien en la escalera, para que ahí hay niños jugando, como ven debajo. Vamos a utilizar la misma joven que está abajo, vamos a ponerla acá. Vamos a utilizar esta más por aquí a mitad de camino. Ok amigos, si te gustó el video, no olvides darle like y dejar tu comentario. También recuerda suscribirse, sería de gran ayuda, y activar la campanita. Gracias.